Abrimos nuestras Biblias, hermanos. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. Vamos a leer alternadamente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos. Permítame también. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 al 27. Alternadamente dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Señor bendito, gracias por la oportunidad que nos das de poder otra vez estar en tu casa de oración, Padre. Gracias por la Iglesia Bautista El Calvario, Padre. Gracias porque tú nos permites otra vez estar en este lugar transmitiendo tu palabra a nuestros corazones, Padre. Bendice esta iglesia, bendice su pastor y todos los colaboradores que hacen que esta iglesia siga rodando, Padre, bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Mi esposa dice que deje las insinuaciones de dónde vengo y quiénes soy y toda esta cosa, pero me acompaña mi hermano Héctor y un amigo de él, y mi hermano Pedro y mi esposa. Y estamos aquí, gracias a Dios por la oportunidad que nos da. El miércoles dije que me ponía un poco nervioso por un hombre que estaba aquí, que era el hermano Moisés Flores, pero ahora tengo un siervo de Dios que se llama Eliseo Flores y estoy más... Eusebio Flores, perdón, y también el pastor Aguilar, y eso parece ser que para mí me trae como que un poco de nerviosismo. Pero ¿qué está buscando Jesucristo de una iglesia? ¿Qué busca de nosotros? ¿Qué busca como iglesia el Señor? Somos un cuerpo, el cual Cristo es la cabeza, amén, hermanos. Y este cuerpo que tiene muchos miembros, y cada miembro Dios lo ha colocado conforme a lo que Él desea que se haga en esta iglesia. Todos los miembros son importantes de la iglesia, amén.
Somos importantes estar en la casa de Dios, estar en el desarrollo continuo de la iglesia, porque Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como un cuerpo, como Él quiso, y los hace funcionar conforme a los dones que tiene y que Dios le da a cada uno para que la iglesia continúe rodando. Así de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros estamos manteniendo nuestra vida espiritual bajo la influencia de esa cabeza, que es Cristo. El miércoles yo decía, y lo repito porque hace algunos no estuvieron aquí, el pastor Daniel Aguilar, con su nombre tan bonito, no es nada en este púlpito, pero cuando viene con esta palabra es toda la autoridad que Dios ha dado a esta iglesia, amén. La autoridad que Él tiene es la palabra de Dios, amén. Cuando viene con la palabra de Dios, Él es el pastor de esta iglesia y Él es el que dirige a esta iglesia a los pastos verdes, a los mejores manjares de comida espiritual, y Dios pone todo lo que tenga que hacer para la iglesia a través de su siervo y a través de sus colaboradores. Muy bonita escuela dominical, tienen un gran maestro, el hermano Moisés, para mí es algo especial. Entonces déjeme decirle, todos nosotros somos puestos por Dios en la iglesia y nos pone con un propósito. A veces pensamos, pues ¿qué podrá hacer este joven o esta niña o este señorita o este señor o este anciano? ¿Qué podrán hacer en esta iglesia? Todos tenemos algo que Dios nos ha dado, un don, algo que Dios nos ha puesto, el querer como el hacer según su buena voluntad, para que la iglesia continúe desarrollándose y pueda ir edificándose en el camino que el Señor le ha encomendado. ¿Qué requiere o qué quisiera el Señor Jesús de la iglesia? Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En este mensaje es, ¿qué es lo que el Señor busca de la iglesia? ¿Qué quiere de ella? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 5 en adelante, dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. ¿Qué es el sentir de Cristo para nosotros como cristianos, como iglesia? El sentir de Cristo primero lo vemos que bajó del cielo enamorado de la iglesia, enamorado de la gente, del mundo. Por cuanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, enamorado del mundo. Por cuanto todos somos pecadores, pero Él, por su amor, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el sentir de Cristo primero es el amor al mundo. Amén, hermanos. El sentir de la iglesia hacia el mundo debe de ser con el mismo sentir que Cristo tuvo de amar al mundo, para traerlos a este redil, para que ellos reciban el mensaje de la palabra de Dios. Es el sentir de Cristo. El segundo sentir de Cristo es que tuvo compasión. Estando entre los pueblos, Jesucristo tuvo compasión de ellos como ovejas desamparadas que no tenían pastor. La iglesia debe de tener compasión por las almas perdidas. Hermanos, parándonos en las calles, podemos ver los hogares destruidos, podemos ver jóvenes en drogas, podemos ver el vicio de las redes sociales. Es un vicio.
Ahora estamos en el vicio de las redes sociales que estorban y molestan en el caminar diario de la vida cristiana, aunque son necesarias para trabajos y para otras cosas importantes de comunicación, pero también quitan mucho tiempo en esta vida. Y hermanos, nosotros necesitamos tener compasión por aquellos que están pegados a su computadora, pegados a su televisión, pegados a su teléfono, moviendo el dedo y buscando el tic-tac o otras cosas que encuentra por ahí y que le quitan el tiempo de lo que es más importante a su vida espiritual. A lo mejor es importante las cosas del mundo, pero a nuestra vida espiritual la iglesia está buscando agradar a Dios. Amén. Entonces, el estar enamorado de nosotros, el Señor, entonces vino a ser compasivo y entonces obedeció a su Padre Celestial, siendo que Él no era un ser humano común. Él obedeció hasta la muerte, a la cruz del Calvario, dice en este pasaje, obedeciendo al Padre, fue a llegar hasta el momento de la muerte y muerte de cruz. Y entonces esa es obediencia. La obediencia de Jesucristo debe de estar en la iglesia como obediencia a su palabra para continuar una vida de la cual diga el Padre: yo tengo en ellos contentamiento, o presentándonos delante de Dios aprobados como dignos de obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazamos bien la palabra de verdad. Una iglesia que está siguiendo el sentir de Cristo, está enamorada de Cristo, de tal manera que ese amor lo comparte con el perdido. Una iglesia que está en el sentir de Cristo tiene compasión por las almas perdidas, por el mundo que anda en tinieblas, por la gente que está muriendo sin Cristo y sin esperanza, y trata de llevar el evangelio a través de muchas cosas. Ahora puede usted usar el Facebook, puede usar el teléfono, la computadora, para dar el mensaje de la palabra de Dios a esa gente que está en oscuridad y que viven ocupadas en esas tinieblas de esas redes sociales. Ahora podemos usar eso. Ahora podemos salir de nuestro hogar y llevar el evangelio a nuestros vecinos. Ahora podemos ir a una fiesta, a unos amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y poder dar a conocer la compasión de Cristo a través de nuestro comportamiento, de nuestro modo de vivir. Esa es la obediencia. Y por último, encontramos que Jesucristo tuvo fidelidad. Aunque llegó en el Getsemaní y levantó las manos al cielo y dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Eso trae fidelidad a Cristo para llegar a la cruz del Calvario y hacer el trabajo que vino a hacer, de alzar sus manos, dar su vida para rescatar al mundo perdido que somos nosotros. Amén. Nosotros hemos sido rescatados porque Dios usó el amor, porque Dios usó la compasión, porque Dios usó la obediencia a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario en obediencia al Padre por nosotros, y porque Dios fue fiel de no dejar que esa copa se pasara por un lado, sino que fuera de conforme a la voluntad de Dios. Ya le di el mensaje, ahora le voy a dar los textos. Mi esposa me dice: te tardaste una hora el miércoles. Y la iglesia como que ya estaba dormida. No, hombre, ¿qué se va a dormir? Esta iglesia no se duerme. Están listos para escuchar lo que dice la palabra de Dios, y esa es la introducción y este es el mensaje. Amén, hermano. Amén. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de ¿qué? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén, hermano. Tenemos una morada de Dios en nuestra vida diaria.
Cristo, al momento de entrar a nuestro corazón, vino la morada de Dios a través del Espíritu Santo, y Él hace el trabajo que nosotros a veces batallamos para poder hacer que ese espacio, un obstáculo que nos estorba, no lo podemos pasar. El Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Amén. Estaba la morada de Dios en nuestra vida con ese propósito. El Espíritu Santo morando en nuestra vida es la morada de Dios que menciona en este capítulo, de que el Señor quiere que esta iglesia se enamore de el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros estamos enamorados no tenemos problemas para nada, para hacer lo que se nos diga. Cuando yo estaba enamorado, si ustedes se imaginan, por eso me tardo más tiempo, hermano. Cuando yo estaba enamorado, mi esposa vivía en la colonia Buenavista. Ustedes conocen la colonia Buenavista, cuando llueve, hasta arriba. Cuando estaba enamorado de ella, yo usaba una lancha desde acá hasta la 16, hasta la calle España y 18. Y ahí iba yo en la lancha. Y ahí iba y la miraba, enamorado, ¿verdad? Y cuando uno no le estorba nada cuando está enamorado. Cuando yo la iba a pedir otra vez, más bien cuando me la iba a dar el papá, se llovió bastante. Oiga, cada vez que yo tenía algo especial en ella, llovía. Y estaba la lancha y había obstáculos para que yo llegara. Pero llegué en lancha y mi suegro pues se escondió allá atrás, no quería verme de nada, porque pues iba a ir a pedirle la bendición de poder andar libremente con su hija, porque era más una cuestión de que yo y ella, pero tenía que ir a pedirle, ¿verdad? Entonces la lancha, el agua no me estorbó. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Y sigo enamorado, amor. Estoy todavía enamorado. No estaba, estoy enamorado. El amor nunca se acaba, el amor siempre crece. ¿Amén, hermano? El amor al Señor nunca se acaba. El amor al Señor siempre crece. No nos va a estorbar nada. No nos va a estorbar venir a la iglesia los domingos en la mañana y en la tarde si hay culto, y venir el miércoles día de oración, y venir a los cultos especiales. No nos va a estorbar si estamos enamorados. Vamos a dejar la conversación en el teléfono, vamos a dejar la televisión, vamos a dejar de planchar o barrer. Casi ya no se hace eso. Digo, tu esposa todavía plancha, pues todavía plancha. Y plancha oreja y plancha todo, ¿verdad? Pero ella como quiera plancha. Dice, ya no se usa eso, dígale que las cuelgue. Pues a ella no le gusta que la ropa se mire como que está planchada, colgada. Así de que ella la plancha todo el tiempo. Entonces, no les va a estorbar a ustedes estar ocupados en alguna cosa y decir, hey, yo estoy enamorado de Cristo y Él me va a hablar esta noche. La reunión no es con el pastor Daniel Aguilar, la reunión no es con el pastor Joel Lazarán, con el hermano Moisés Herrera, Moisés Flores, no, ahora estoy enamorado de Cristo. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a los hombres cuando fueron allá? Ella fue allá después de recibir a Cristo como su Salvador. Ella fue y dijo, hay un hombre allá que me dijo todas las cosas mías. ¿Saben? Este hombre puede ser el Mesías. Y a los hombres se dejaron venir y le dijeron, ahora creemos más por Él que por tus palabras, porque ahora ya conocían precisamente a Cristo. Amén, hermano. Cristo debe de movernos para todo. No debemos de ocuparnos el tiempo que necesitamos atender a Cristo. Sabemos la historia de Marta y María. Una de ellas muy afanada, quería jactarse con la limpieza. La estufa siempre estaba cochina, pero lo demás no hay problema, ¿verdad? Pero quería jactarse con la limpieza. Y la otra hincada a los pies de Cristo, escuchando la gran voz del Señor Jesucristo. Bueno, en esa parte nos enseña que nosotros necesitamos dejar nuestras ocupaciones, porque María ha escogido la mejor parte. Amén, hermano. La iglesia es aquella que escoge la mejor parte. ¿Qué es la mejor parte? Dejar todo lo que tenga que dejar. A ver, yo un día dije eso en mi iglesia y había una hermana. Esa hermana me dijo, pastor, yo recogía en un autobús una gente cuando yo estaba comenzando la iglesia, y la hermana me dijo, pastor, ya mero no venía a la iglesia. Dije, oiga, ¿por qué? Dijo, mi esposo me pedía que le diera de cenar, pero yo le dije, yo mejor me voy a la iglesia porque yo no tengo tiempo para hacerte cenar. Dije, un momento, hermano, bájese del camión, vaya y hágale de cenar. Y otro día
haga temprano de cenar para venir a la iglesia. Sí tenemos que tener ocupaciones, tenemos que hacer con responsabilidad. Oye, yo trabajo. Hermanos, ahorita me llamó de mi trabajo, ahorita me llamaron, allá afuera. Le dije, mire, lamento mucho, usted sabe que es domingo, y el domingo yo estoy para servir al Señor. Llámele al otro compañero, porque a mí no me toca. Nomás llámele al otro compañero. Y si no lo haya, cuando termine de predicar, voy como y voy y atiendo lo que se necesita atender. Pero las ocupaciones todas las tenemos. Pero ¿qué es lo mejor? Es mejor estar en la casa de Dios, porque ahí está el Señor, y nosotros, enamorados del Señor, queremos estar cerca de Él. ¿Amén? ¿Para qué? Bueno, la iglesia debe de tener en su mente que si es una iglesia cual Cristo la está dirigiendo y muestra ese agradecimiento en lo que se enamora de Jesucristo y mantiene una vida continuamente en relación con Él, entonces Dios quiere que la iglesia enamorada pueda mostrar ese amor. En San Juan capítulo 14, verso 21, San Juan capítulo 14, verso 21, dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hablando a la iglesia. El mundo no ama al Señor. El mundo cree que le ama en su religión, pero la iglesia es la única que le puede amar. Es el que me ama y será amado por mí. Oiga, qué bendición. Es compartible el amor. No solamente me ama, yo le amo, dice el Señor. La iglesia que me ama, yo le muestro mi amor. Yo la abrazo, yo le doy bendición, yo la dirijo, yo lo llevo por caminos de justicia y le doy todo. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré. Tenemos el resultado de amar al Señor. Es bonito eso, hermano. Es bonito que nosotros dejemos todo lo que tengamos que dejar, que no nos estorbe la bonita manera de continuidad de una novela, para quedarnos en la casa el miércoles en la noche y poder estar mostrando el amor que le tenemos al Señor. Que la televisión no sepa o no capte el amor de usted hacia ella, sino que el Señor capte al apagar la televisión que usted ama más al Señor que la televisión. El trabajo es importante. Y hay veces que el trabajo requiere, algunos hermanos trabajan los domingos. Ahora en la mañana una hermanita que trabaja los domingos iba a venir a la iglesia, y yo le dije, yo a los hermanos los voy a llevar ahí, y ahí voy a estar en la iglesia Bautista del Calvario, véngase para acá, pero parece que no llegó. Pero ella trabajaba los domingos ahí, trabaja los domingos. Dijo, pastor, voy a estar ahorita en la mañana. Le dije, ahorita en la mañana voy a estar en la iglesia Calvario, véngase, aquí está, ya se le di la dirección, pero no llegó. Bueno, gracias a Dios, porque hay gente que está buscando agradar al Señor. Pero miren lo último que dice en este pasaje. Dice, y le amará mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué? Y me manifestaré a Él. Lo más bonito de todas las cosas es que la manifestación de Dios en nuestra vida, al mostrar que le amamos, se muestra al mundo, y la manifestación de Dios se mira en cada uno de nosotros, de tal manera que aquellas personas que lo miran a usted con la manifestación de Dios en su vida, ellos también desearán estar en la casa de Dios. Porque, oye, ¿cómo amas a Dios? En medio del frío, en medio del problema, en medio de dificultades, tú como quiera amas al Señor. Pues ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Una tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, acechanza? Algunos se han apartado del amor de Cristo por el COVID. El COVID trajo a lo mejor secuelas de otras cosas. Ay, me duele la cabeza, estoy así como media soñolienta, y todas cosas. Pero que dejaran la secuela de que no vengan a la iglesia, eso es excusa. Amén. Eso es excusa, porque podíamos venir a la iglesia lavándonos nuestras manos ahí con la cosita acá, y poniendo nuestra cosita en la boca, y la gente prefería escuchar al pastor Daniel o a mí a través del Facebook en la casa, bien acostaditos ahí. ¿Por qué?
porque no hay la muestra del amor. Una vez que mostramos, que se muestra el amor y nosotros mostramos amarle al Señor, Él nos ama a nosotros, su Padre nos ama a nosotros, pero lo más importante, su manifestación en su vida hace que otros vengan a los pies de Cristo. Amén. Tenemos gente que nos mira continuamente y está buscando. Hermanos, si no hay amor, no podemos hacerlo bien. Todo debemos de hacerlo con amor, no como sirviendo a los hombres, sino al Señor. Amén, hermano. Mire, la Iglesia Bautista Fundamental de aquí de Brownsville, perdió hace 2 meses a un hombre que manejaba el autobús de una ruta grande que recogían 40 niños. Y ese hombre, las primeras 6 meses de su vida manejando ese bus, no era cristiano, y no era cristiano los otros 6 años manejando ese bus. Era nomás un chofer que los primeros 6 meses le pagaron y era parte de la iglesia manejando el bus para que la iglesia hiciera el trabajo. Bueno, el hombre se enferma, le dan un cáncer aquí en el cerebro, llega al hospital, la iglesia se preocupa por él porque es un hombre importante, es importante en la iglesia porque maneja un bus de 30 niños. Entonces, ahí en el hospital, el hombre decidió aceptar a Cristo ese día. Ya había pasado 6 años manejando un bus, trayendo niños a los pies de Cristo. Los primeros 6 meses le pagaron un sueldo, pero los siguientes 6 años él decidió ser voluntario para ese bus por amor a esos niños, para que ganara más niños para Cristo la iglesia. Y él no era salvo, pero era parte de esa iglesia, era parte unida a esa iglesia. Era una persona dedicada a ir con la iglesia a traer niños, aunque él no era cristiano, se gozaba haciendo eso. Y él lo confesó cuando iba a morir, y se murió. Cuando se murió, la iglesia estaba sin la ruta 6, que era una ruta del centro ahí, y levantaba 30 niños. Vino mi yerno y mi hija a visitar la iglesia, porque tenían un culto especial de niños y traían sus niños, y vino. Y el pastor dijo: estamos buscando que Dios traiga un hombre que maneje bus, que tenga licencia para que pueda ayudarnos con la ruta que no tenemos ahorita chofer. Y mi yerno es chofer de un trailer que maneja todo Estados Unidos. Y entonces él dice: yo me comprometo. Mi yerno trabaja en Houston. De Houston se mueve, o de San Antonio se mueve a otras partes. Pero cada sábado, habiendo trabajo de $500 o $600 cada viaje, él se viene el sábado para estar en la iglesia, para poder manejar el bus. Y terminando el culto, regresa a su trabajo. ¿Qué es eso? Es amor. Si no tuviera amor por eso que está haciendo para el Señor, no fuera cumplidor, no pudiera cumplir. Si nosotros no tenemos amor para esta obra que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, si no tenemos amor los unos con los otros y no tenemos amor para el Señor, el trabajo que nosotros hagamos sería en vano. Pero por el amor que Dios, ustedes le tienen a Dios, esto se ha mantenido en la rutina de la vida espiritual de la iglesia para alcanzar más almas para Cristo. Amén. ¿Es por qué? Porque amamos a Dios. El amor a Dios se puede mostrar porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una iglesia que es amorosa se va a una área que es una iglesia que es obediente. La iglesia que obedece al Señor es edificada. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, verso 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Dice la Biblia de esta manera: el verso 11 al 15. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué?
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hay que ir escalando continuamente en la vida espiritual hasta que lleguemos a la medida que Dios requiere de nuestra fe, del discernimiento, de la capacidad para decidir entre lo sí y lo no, para capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que vale la pena y no vale la pena. Entonces ahí nos lleva a en la obediencia a Cristo, nos lleva a un edificio que va edificándose con un propósito, y el propósito es llegar a la plenitud, dice la palabra de Dios, a la estatura, lo alto, la estatura de la plenitud de Cristo, de tal manera que usted y yo menguamos y Cristo va creciendo en nosotros. Amén. Es lo que dice la Biblia, Juan 13:13. Amén. Tenemos que aprender a ser edificados, y que nuestra manera de ser edificados en lo que vale la pena en la vida espiritual, vamos a llevar nuestra edificación en esa unión que somos como el cuerpo de Cristo, unidos entre sí con un solo fin: engrandecer el reino de Dios. Amén. Yo estoy ahí trabajando en One Apartment. Se cayeron las paredes con un aire de ciertos edificios, y ocuparon a una compañía que levanta ladrillos y pone ladrillos. Estos hombres son 7. Uno de ellos maneja un tractor para levantar el ladrillo. Otro de ellos avienta el ladrillo. Otro de ellos está haciendo la mezcla y la lleva con carretilla, y el otro lo pasa con una pala, la mezcla hacia arriba para ir edificando. Y otro de ellos, todos son importantes en ese lugar. Hermano, ¿usted no cree que usted es importante aquí? Es importante en esta iglesia. Usted es parte del miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la cabeza, es Cristo. Y usted, hermanos, que yo no puedo hacer mucho. No necesita hacer mucho, solamente sujétese a la voluntad de Dios y mantenga en obediencia a Dios su vida, y Dios le va a usar de acuerdo a su voluntad. Amén. No es que yo no puedo ser maestro de escuela dominical. No todos tenemos que ser maestros. Es que yo no puedo ser oreja, yo nomás puedo ser boca. Bueno, pero la boca necesita de la oreja, y los pies necesitan de las manos. Y hermanos, dice, es que los más significantes de la iglesia, estos ancianitos, ¿qué podrán hacer? Hermana, póngase a orar por la iglesia, por su pastor. Necesita un pabellón de ángeles que venga sobre él, porque tratar con este rebaño rebelde no es cualquier cosa. ¿Entiende? El pabellón del cuidado de Dios para la protección de que la palabra que entra a sus corazones sea la que edifica sus vidas. Entonces, hay ministerios en secreto, el ministerio de la oración, de la intersección por otros. Cuando usted escucha a alguien dar un testimonio aquí, tengo una necesidad, usted se va a su casa, y allá en el cuartito, cuando usted se pone en su oración antes de dormir, recuerda de la hermanita fulana de tal, o el hermanito está batallando con esto, ponerla en oración. Y ese es ministerio que parte de la iglesia. Somos un cuerpo con un solo fin, con un solo propósito, de engrandecer el reino de Dios en esta tierra, y que nosotros seamos un cuerpo que está siendo edificado. Quiero decirle algo. Este muchachito que manejaba el tractor de esa compañía llegó a ser algo especial entre ellos. Era un jovencito y era sobrino del dueño de la compañía, y él manejaba con mucho cuidado el tractor para no vaya a ser un accidente con niños. Allá hay niños y todo. Hace 2 semanas o 3, no sé si ustedes se escucharon la noticia, un jovencito de 17 años iba en una moto, y había neblina y había llovido, y estaba un poco neblina, húmedo, fue y se ensartó contra una pared y ahí se murió. Ese jovencito era ese muchacho. Personalmente, todos ahí me conocen que yo soy pastor. Personalmente, ellos decían, los más grandes, señores más grandes, decían, a nosotros no nos tiene que hablar,
Solamente háblele a ese jovencito, porque ese jovencito anda en drogas, anda en vicios y allá anda siempre como loco. Yo no lo veía andar así, yo lo veía tranquilito en ese tractor y todo. Pero ese jovencito se nos fue de las manos. Yo hablé con él de Dios, pero no entienden, no quieren comprender, o a veces no son de corazón duro. Pero hermano, la iglesia está buscando estar unida, de tal manera que si un hermano falta, todos se duelen. Hey, ¿dónde estará el hermano? ¿Qué le estará pasando? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? Todos están cuidándose mutuamente el uno al otro. Y cuando ese jovencito faltó, claro que faltó alguien para que pudiera manejar ese tractor con cuidado para que no choque y no vaya a matar a un niño o algo. Cuando en la iglesia le falta a alguien, a veces falta el pastor, como el miércoles. Y el miércoles que faltó el pastor, no quiere decir que él no es el pastor. Está el pastor por ahí descansando. Yo sé que ustedes luego lo resintieron porque vieron que este joven era con más bonito figura que el pastor. Entonces, no, perdón, al revés. Yo sé que ustedes resintieron porque vieron que aquel hombre con barba, bien guapo y todo, le hacía falta aquí a la iglesia, y este chaparrito vino a tratar de hacer algo, pero no hizo nada como el pastor lo hace. Y es la verdad, hermano, no hay nadie que pueda hacer mejor el trabajo para la iglesia que el pastor. El pastor de la iglesia hace el mejor trabajo porque usted continúa unido, caminando en una vida espiritual. Hermanos, así como hace falta el pastor, así hace falta los miembros más insignificantes de esta iglesia. Los miércoles que no venga, usted hace falta. Los domingos que no esté presente, hace falta. Porque dice la Biblia que la iglesia debe estar, los hermanos en armonía, juntos en armonía, porque ahí llega la salvación, la vida eterna. ¿Amén, hermano? En armonía. Es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, porque la armonía es importante. Voy a terminar. Una iglesia compasiva es una iglesia que está siempre buscando adaptarse a lo que es la vida espiritual. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Cada vez que yo quiero terminar un mensaje, le digo a mi esposa, dime qué hora es, haciéndome así, o copela o cuello. 8:35, Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es bonito, hermanos, tomar en cuenta una iglesia que está dispuesta a escuchar una hora de predicación. Dice, pero pastor, pero ya tenemos hambre. Bueno, ahí vamos. 35 al 39, capítulo 8 de Romanos. Dice la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dos maneras diferentes de pensar, hermano. Cristo nos ama y nosotros le amamos. A Cristo nadie le aparta que nos amen, pero nosotros tenemos obstáculos que nos apartan para mostrar el amor. La iglesia tiene un enemigo, un mundo, un modo de pensar y su propia justicia y toda la cosa. Pero nosotros tenemos que entender que este pasaje de este versículo 35 dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará? O sea, usted debe estar enamorado de Cristo. Y cuando nosotros tenemos que mostrar al mundo que nadie nos puede apartar, nos va a ver en tribulación, nos va a ver en angustia, nos va a ver en persecución, nos va a ver en hambre, desnudez, en peligro, en espada. Y todas esas cosas pueden venir en contra de nosotros. Dice la Biblia que nada nos apartará del amor de Cristo. Dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, amén. Y ser más que vencedores no es cuestión de nuestro carácter, de nuestra fuerza. Ser más que vencedores es de sujetarnos a Dios para vencer cualquier obstáculo, amén. Porque es Dios tomándonos en cuenta la situación que vivimos. Muy bien, la última, que es una iglesia enamorada,
Es una iglesia que tiene fidelidad. Todo el tiempo es fiel y aprovecha el tiempo de una manera especial. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si yo parafraseara este capítulo de Efesios 5:15, si yo lo parafraseara, o sea, dijera otras palabras que no son en este capítulo 5, verso 15, dice la Biblia de esta manera: mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, quedándose en la casa a mirar televisión, aprovechando bien el tiempo haciendo ejercicio en el día de culto, aprovechando bien el tiempo yendo a comprar los huevos y la comida para el domingo en la mañana, aprovechando bien el tiempo de ir a la pulga a comprar las cosas que necesitamos porque son necesarias, y la iglesia que ore por mí, aprovechando bien el tiempo para hacer cualquier otra cosa que no sea tan importante. Claro que algunos están en un estudio, están estudiando en las escuelas, algunos están trabajando, pero si no tiene una cosa importante para el desarrollo de su vida, y lo más importante es estar aprovechando bien el tiempo como sabios y no como necios, es viniendo a la casa de Dios y buscando la manera de ser usados por Dios para su honra y su gloria. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermano. No estamos viviendo los días más malos de toda la historia del mundo. Estamos viviendo los días más malos, hermano. Hoy nos damos cuenta de todo a través de las redes sociales, y los tiempos más difíciles que hemos vivido son estos tiempos. En los tiempos de Noé, 120 años tuvieron que durar para que pudieran ver agua. Ahorita vemos agua si llueve en Japón, o llueve en Italia, o llueve en México. Ahorita estamos bien informados en toda área. Estamos en tiempos difíciles, cuando el evangelio de Cristo hace años atrás era un evangelio que se perseguía, y ahora nadie lo persigue, pero tampoco nadie lo estima ni lo quiere agarrar para su propio beneficio. Estamos tiempos difíciles porque las doctrinas de la sana doctrina se ha puesto un poco baja. Hay muchas doctrinas al aire que están buscando envolverse con el mundo y tratar de escabullir la verdadera sana doctrina de la iglesia, y se meten en otras cosas. Estamos en tiempos difíciles. La iglesia debe aprovechar bien el tiempo, y aprovechar bien el tiempo, estar donde está el Señor, para que Él nos enseñe lo que debemos de vivir, una vida espiritual. Termino Hebreos capítulo 10 y verso 23. Pónganse de pie, por favor, para terminar. Hebreos capítulo 3, capítulo 10 y verso 23. Dice la palabra de Dios: Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esto habla la iglesia, nos habla a nosotros. Mantengamos firmes, sin fluctuar. ¿Cuándo fluctuamos? Cuando no estamos en el lugar exacto donde Dios nos quiere usar, o nos quiere advertir, o nos quiere enseñar, o exhortar, o amarnos en un momento dado. Manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo ha prometido. Y considerándonos unos a otros, y estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos en tiempos peligrosos, ya se acerca el día del Señor vendrá y no tardará. Él no tarda su promesa como algunos las tienen por tardanza. El día está cerca, hermano, y la iglesia a veces no lo cree. A veces creemos que nos va a dar tiempo para vivir otros 5 o 10 años. Hermanos, si esta noche
muchas veces vendrán a pedir el alma de aquel que pensó aquella cosa. La iglesia tiene que estar segura de que este día es el último día y que la trompeta se escuchará y que se le ha levantado el cuerpo de Cristo para ser llevado a la eternidad, para estar con el Señor por todo tiempo. Y la iglesia debe de mantener firme, sin fluctuar, la esperanza de esa gloria que tenemos. Amén. Así de que debemos de estar alertas, buscando a Dios de esa manera, como si fuera el último día de la etapa de la gracia de Dios, como si fuera el último día el buscar la necesidad de Dios en nuestra vida. Que hoy sea para nosotros el último día para poder nosotros vivir buscando la presencia de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Estoy dando los últimos 3 textos, no quiero dejarlos porque el Señor me los dio para dárselos y se los quiero dar. Segunda de Timoteo 2:15, buscando esto cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, procura en este tiempo difícil, en este tiempo que es aglomerado el pecado y todo ha crecido para destruir la obra de Dios, procura con diligencia tú como iglesia, cuerpo de Cristo, cada miembro, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y Lucas capítulo 16 y verso 10, Lucas capítulo 16 y verso 10, dice la palabra de Dios: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que fuese un tilde de la ley. Hermano, el esfuerzo que nosotros hacemos. Perdón, estoy leyendo el verso 16. Bueno, también algo me ayudó. Dice, el que es fiel, capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? También en lo más es fiel. Y el que en lo mucho, en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos, tenemos poco. Mire, de las 24 horas del día, si somos fieles 1 hora, como dijo el Señor a los discípulos en oración, con eso Él nos pondrá en un nivel, poder discernir en contra del enemigo las acechanzas que vienen contra nosotros. Con 1 hora de oración, con un tiempo de miércoles para orar aquí, nos ayudará que la mitad de la semana sea más fructífera espiritualmente. Con un domingo en la mañana de 2 horas, que el día tiene 24 horas, y le damos 2 horas. Con eso es suficiente para que usted se llene de lo que necesita para enfrentarse a todo obstáculo y a toda guerra espiritual que viene contra usted y contra mí. La iglesia debe estar unida. La iglesia debe estar enamorada. La iglesia debe ser compasiva. La iglesia debe ser obediente. La iglesia debe ser fiel. Inclinemos nuestro rostro. Cierren nuestros ojos. Vamos. Aquí está el altar. Dice, hermano, en algunas áreas de mi vida he fallado en algún punto de lo que usted ha hablado esta mañana. El Señor le ha hablado a su corazón. Aquí está el altar. ¿Por qué no viene al altar y arregla cuentas con Él? Señor, yo no quiero ser infiel a los cultos. Señor, yo no quiero ser infiel a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, a orar. Yo no quiero ser infiel, Señor. ¿Por qué no viene al altar? Y le dice, dame fortaleza y ayúdame a continuar en la vida cristiana. ¿Quién dijera, hermano, ore por mí? Yo solamente quiero proseguir en el llamado del Señor que Dios me ha dado para presentarme delante de Él aprobado. Levante su mano. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted que venía al altar y a arreglar cuentas con Dios, venga, usted sabe cuál. Yo no conozco las cuentas que usted tiene con Dios, pero usted sí sabe, alguna falla. En una de las cosas que a veces fallamos, de no ir a nuestra familia y hablarles de Cristo. Y es necesario que ellos escuchen, porque viene el día del Señor terrible. Señor, gracias por este día. Gracias por la Iglesia Bautista Calvario que con ahínco mantienen la carreta caminando hacia adelante.
con su pastor y con los colaboradores de esta iglesia que continúan en la batalla, porque es difícil el camino, la guerra, las situaciones de este mundo, pero estando tú con nosotros, seríamos más que vencedores. Nosotros necesitamos pararnos en esa roca y ser edificados por medio de la cabeza, que es Cristo, en nuestra vida. Bendice esta iglesia y ayúdanos a continuar en la carrera, en el nombre de Cristo.